Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a dialogar sobre la necesidad humana de estar en civilización, porque el humano es un ente social. Pues mira, es interesante el tema porque hay que determinar por qué precisamente el ser humano debe conglomerarse, agruparse con sus congéneres. Existe entonces la necesidad inherente del ser humano a permanecer en una coexistencia recíproca. Y todo resulta por la imposibilidad o por la imperfección plena innata en el ser humano. Una persona por sí mismo no sería capaz, en forma absoluta, de sobrevivir siquiera en circunstancias un poco más placenteras si solamente estuviera él solo. De aquí resulta una frase muy famosa. Resulta que el hombre tiene la necesidad inherente de coexistir en sociedad porque aquel hombre, entiéndase hombre como ser humano general, que pretenda subsistir por sí mismo, o es un dios o es una bestia. Entonces, resulta que le es natural al ser humano, por necesidad, porque le conviene, el tener que agruparse en sociedades para procurar su propio bienestar y mejores accesos a las facilidades de servicios, de alimentación o de necesidades básicas fundamentales. Concuerdo contigo, necesitamos de otras personas para poder sobrellevar las exigencias que te pide el entorno, el mundo actual. Me parece a mí que la existencia ha dotado a los seres vivos de tener que relacionarse con los demás, de tener como instinto gregario en la mayoría de especies, porque sí se conoce de algunas que otras especies de seres vivos que pueden valerse por sí mismas, pero en el caso de los seres humanos, la humanidad, o el individuo mejor dicho, necesita del otro. No se puede andar operando en la vida como una especie de vacío, porque es inconcebible. De hecho, por ahí hay un autor, se me ve que era un sociólogo, no recuerdo su nombre, que comentaba algo como lo que Carlos dijo al principio, de que o es un dios o definitivamente no es un ser humano, porque un ser humano que viva aislado, que viva solo, no va a vivir mucho. Está él al acecho de muchas desgracias, de muchos peligros. Su entorno es una constante amenaza de su integridad física. Y de su integridad individual. Por eso necesitamos de otras personas en un sistema familiar, en un sistema de amistad, en un sistema laboral. Te obliga a las organizaciones humanas a que tengas esa interacción con otras personas para poder afrontar el medio en el que se está. No es que te obliguen a las necesidades, te orilla a, sino que la misma esencia del ser humano le induce o le determina la necesidad gregaria. Claro. Pero la sociedad no te impone. Aún así, cuando el individuo se encuentra en un conglomerado, su individualidad no tiene por qué extinguirse. Si bien es cierto que puede entenderse a la sociedad por lo general, también lo es que la particularidad de sus individuos es una cuestión importante y de suma trascendencia. En efecto, al humano se le puede considerar como un ente biopsicosocial. Y tiene estos componentes dimensionales que lo vuelven un ente individual dentro de una organización social. Ahora, me gustaría que pudiéramos debatir lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de cada individuo en particular en un conglomerado social? La necesidad de aportar con su esfuerzo una pizca que procure beneficio recíproco al conglomerado. ¿Te refieres a algo en específico? O sea, el hecho de que el individuo no porque esté asociado significa que vaya a tener que vivir en codependencia con la sociedad, pero a su vez sin dar nada a cambio. O sea, todo individuo se somete a establecer una agrupación social, pero también tiene que aportar, no solamente recibe los beneficios del conglomerado social,
sino que tienen la necesidad de trabajar, de aportar de alguna otra manera, ya sea por el aspecto físico o con el aspecto cognitivo, con las propuestas que se establezcan dentro del conglomerado y que beneficien a cada uno de los individuos, que es el fin de las instituciones que surgen de ese ente social que subyace a los individuos particulares. Entonces, ¿cuál es el aporte de cada individuo en un conglomerado? ¿Cuál es la necesidad y la importancia del aporte individual? Hay una explicación desde la corriente del funcionalismo de Talcott Parsons en sociología. Él te va a decir que todo individuo que forme parte de la estructura social está supeditado, así uno lo quiera reconocer o no, a aportarle algo al funcionamiento del sistema, a verlo como inclusive como un órgano, un organismo. Que cada parte del organismo, cada sistema que complementa al organismo, tiene una determinada función. Entonces, te pongo un ejemplo. Un menesteroso, es decir, un homeless. Él, muchas personas lo pueden decir, pero él, ¿qué función le hace a la sociedad? No está trabajando, está pidiendo limosna. Y le empiezan a adjudicar un montón, le atribuyen cosas negativas, ¿no? Pero realmente Talcott Parsons explica desde su modelo que puede inclusive funcionar como, ese es el resultado de lo que pasaría como una disfunción del sistema, o sea... Sería una especie como de disuasión social al tener el ejemplo directo que se manifiesta en la sociedad. Sí. Pero también viene el lado que establece que la persona que se encuentra disfuncional en sociedad habría que rectificar su camino. De ahí el origen de los sistemas normativos. Entonces... Pero, inclusive fuera de hacerles como estas atribuciones o estas características como peyorativas a las personas, a estas personas en estas condiciones, en estas condiciones, también puede funcionar en el sistema así como de yo a ti ayudarte con algún incentivo económico, sirvo de ejemplo a los demás para, sabes que en lugar de marginarte, voy a tratar de apoyarte, voy a tratar de ayudarte. Puede haber que es algo que él vio en su estudio de lo económico, George Simmel, otro sociólogo, en lo que vio la importancia de lo económico en la vida y las relaciones y procesos sociales. ¿De qué manera comprender, Luciano, el término solidaridad humana? La solidaridad humana se puede comprender en esa necesidad de ayudar a otras personas y también de recibir ayuda de los demás por esta parte social que nosotros tenemos. ¿Dónde reside la importancia, o más bien, de dónde reside el origen de esa necesidad de apoyar? Yo creo que reside en lo que son nuestros valores, en la axiología humana, ¿no? Y también en la empatía. En la empatía. Y también en que el hecho de que una particularidad del conglomerado social se corrompa produciría afectación plena. Sí, se rompe el estatus Eso también ¿no? a la agrupación de hecho, social. eso se trata del funcionalismo. Esta parte como de que el sistema puede entrar en una especie de crisis y que esta crisis no se tiene que como que dejar desarrollar. Y se tiene que evitar la crisis para que se siga manteniendo el sistema como un ente organizado. Entonces, si quisiéramos abordar ahora un tema muy interesante que es el estructural funcionalismo del conglomerado social, ¿cómo podríamos entender estructura y función? Estructura, desde la sociología, en un sistema social, es todas estas jerarquías que pueden haber, esta distinción de clases y las funciones se estarían supeditando a un rol. A ti se te asigna socialmente un rol, el rol de médico, el rol del psicólogo, el rol de maestro, y se le genera una expectativa a la persona que funja con ese rol de que haga determinados actos o se comporte de determinada manera, que al final eso también incide en la identidad. Efecto, la estructura es lo general y la función es lo específico, el que se tiene que atender. Entonces, aquí Marlon ha dado con un punto muy interesante: jerarquía y roles. Yo comentaba al principio, ¿cuál es la importancia de las particularidades de los individuos que componen la sociedad? Y es precisamente la función que desempeñan dentro de la estructura. Y que la estructura se mantenga. Entiéndase función como el rol que desarrollan dentro de este conglomerado de individuos. Sí. Pero también debemos entender el término de la jerarquía. ¿Por qué es necesario o está implícito dentro de una sociedad la jerarquización
o estadificación jerárquica de los individuos que la conforman. Ahí volvemos al tema de las funciones. Al nosotros tener estructurada las jerarquías, entonces se van a poder hacer ciertos comandos en el que se pueda hacer funcionar lo que se esté tratando de alcanzar, el objetivo a llegar, la función que se quiera complementar, desarrollar. Entonces, de aquí también se desprende que la interacción recíproca entre los componentes de la sociedad influye directamente en el llevar correctamente la funcionalidad de la agrupación. Así es. Entonces, podemos concluir entonces, Marlon, que el hecho de que cada uno de los componentes particulares de la sociedad requiere forzosamente una directriz encaminada hacia el beneficio recíproco de sus individuos, sí, ¿verdad? El establecimiento del sistema. ¿Cómo pudiera lograrse, o cuál podría ser un ejemplo en el cual se rectifique el camino de un individuo que está transgrediendo los principios sociales? Bien, uno de los recursos de los que se vale socialmente es dando como una sanción social, o sea, o que se le humille, se le avergüence, se le margine, se le señale como que él es el mal. Tú, mientras, en tanto tú no pienses como nosotros pensamos, eres un desviado. Entonces, para poderlo como involucrar de nuevo, hay que generar en el individuo alguna especie de sentido de pertenencia otra vez, agregando, otra vez como que poco a poco, evitando como que estos mecanismos de marginación que suelen utilizar los seres humanos comúnmente hacia personas que se desvían o que se ven como normales. Yo quiero preguntarle algo, Luciano, A ver. que Marlon ha dado otro punto muy interesante: la marginación de los individuos en sociedad. Hablando desde el punto de vista de las ciencias penitenciarias, existe un ordenamiento jurídico dentro del conglomerado social para que las conductas tengan una directriz determinada y no se desvíen para el perjuicio de cada uno de los individuos que la conforman. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿cómo hacer que el individuo que ha tenido conductas que se desvían de la normalidad social y que la perjudican, rectifique su camino, modifique su pensar y no se le margine, no se le humille y pueda tener una reinserción social de nuevo? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo abordas a una persona que ha tenido conductas criminales? Pero, ¿hablas de una situación en específico en la que este sujeto esté en la cárcel? Hablo de una situación en la que la persona ha recibido una sanción punitiva del orden legal. Pero por esta circunstancia, al saber la sociedad que esta persona deterioró el orden público, la gente, desde su perspectiva, lo miraría como una manzana podrida. Sí. ¿Cómo logras la reinserción social del individuo? ¿Cómo lo sanas psicológicamente? ¿Y cómo ayudas a que la sociedad comprenda que necesita apoyo? Primeramente, si hablas desde una atención, desde un abordaje psicológico, es algo que es muy complejo, es muy difícil, porque el psicólogo no tiene esta capacidad para poder cambiarle su realidad social en la que está viviendo. Sin embargo, a través de terapia se puede lograr que él cambie la visión de su contexto en el que está viviendo, en el que se está desenvolviendo. Entonces, O incluso que pueda concebir la idea de poder cambiarse de contexto en un lugar donde no lo conozcan, no hayan sabido de esta alteración del orden de la sociedad, donde pueda iniciar una nueva vida, aunque eso en ocasiones es muy difícil por diferentes tipos de cuestiones. Es que también esto puede suscitar la polarización, dado que la persona puede incluirse con otras personas con las que él se identifique, que compartan como que sean hermanos del mismo dolor, y ser como unos... Sí, son como esos grupos, esos talleres donde las personas con una misma situación, una situación similar, se agrupan y puedan platicarlo en ese taller y poder decir, ok, yo cometí este error, lo asumo, y si la sociedad me ve como una manzana podrida, como mencionas, entonces pues tratar de demostrar mi valía haciendo algún acto comunitario o tomando otro tipo de acciones. Alcanzar como el perdón. Alcanzar el perdón. Pero pues ya como un abordaje psicológico sería más o menos orientando a cambiar esta visión que se tiene de la situación en la que esté viviendo. Y hay que determinar que el abordaje de este tipo de personas
debe ser interdisciplinario, o sea, no bastaría simplemente con una perspectiva psicológica, a lo mejor también debería intervenir trabajo social, aspecto sociológico, las mismas normas de derecho. Entonces, pero de aquí se rescata la importancia de que el individuo trate de subsanar los errores perjudiciales que le ha ocasionado a la sociedad y también comprender la importancia de la reinserción del individuo. Carlos, ¿cuál sería tu conclusión al respecto de la necesidad del ser humano estar en sociedad? El ser humano, por esencia, no puede satisfacer sus necesidades básicas en forma plena por sí mismo, porque el entorno que le rodea es adverso la mayor parte del tiempo hacia su persona. La dificultad de encontrar alimentos de una forma más rápida por simplemente 2 piernas y 2 brazos, la imposibilidad de buscar agua o encontrarla en forma más rápida, perjudica y al mismo tiempo deteriora su capacidad física y mental de subsistencia. Si se agrupan con otros individuos, el efecto colaborativo y las fuerzas se disipan entre la generalidad de individuos y le quita una carga, un peso lo suficientemente necesario para poder coexistir y sobrevivir en el entorno sinuoso en el que se encuentra. Entonces, por esencia, el ser humano necesita colaborar en un conglomerado social porque le conviene, porque lo requiere y porque si no, desaparece. Persigue fines evolutivos también. Fines evolutivos también. Un desarrollo intelectual, un desarrollo industrial, un desarrollo... como una civilización, pues. Sí, así es. Formar civilizaciones. Y ahí surge esa necesidad. Y a estados, como también de ahorita que dijiste, desarrollo intelectual, a estados cognitivos superiores que mediante la comunicación, mediante la interacción con el otro, el interaccionismo simbólico y otras corrientes también desde la sociología, explican la importancia de lo social, o la existencia de lo social, van a aterrizar pues este fundamento que le da vida al no yo, a la alteridad. Y como cada ser individual tiene que entender cuál es su rol dentro de la sociedad y saber desempeñarlo a cabalidad. Inclusive podrían dar también para explicaciones de lo que estamos tocando, cuando hay estas desviaciones sociales, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, sí, propuesto por Karl Marx. Y también el concepto de sistematización. Sí. Organización. Y funcionalismo. Funcionalismo y orden. Sí. Orden del conglomerado social que permita la funcionalidad correcta, la estructuración definitiva y la no transgresión del principio fundamental de la sociedad, que es no alterar el orden público para que exista una convivencia plena y de tal manera puedan poder solventarse todas las necesidades fundamentales que tiene la persona de subsistencia. Y es algo curioso cómo la sociedad, cuando afronta una crisis, esta misma hace que se pueda abordar esta crisis y cambia, ¿no?, conforme a la crisis, pero eso sería tema para otro video. Pero también hay que entender que las sociedades son mutables. Son mutables, exactamente, son algo dinámicas. La mutabilidad de la sociedad es algo indispensable porque debe adaptarse a las circunstancias de hecho. Sí, poder resolver estas crisis y poder cambiar, sí, estar en constante movimiento. Muchas gracias por vernos y pues nos vemos para el próximo video. Hasta la próxima. Hasta luego.